tan solo días del magno evento en la industria de la lucha libre, WrestleMania ha representado por casi 4 décadas un sinónimo de grandeza para quienes logran competir en este evento de la WWE. Es por eso mismo que la temática del evento procura tener lo mejor de lo mejor en el año, ocupándose de concluir historias y crear momentos únicos que no se ven en el resto del año. Radicalmente la vitrina de los inmortales ha pasado por una increíble evolución, desde la capacidad de las arenas donde se albergan los eventos, hasta la organización, donde WrestleMania se presenta 2 noches al año. El evento en general ha visto la conclusión de rivalidades históricas para la compañía, además de careos inesperados que llevaron a los fanáticos a ver el evento, y pagar su boleto de asistencia para ser parte de esa historia. Sin embargo, WrestleMania constantemente ha buscado cambios entre un evento y otro, añadiendo y quitando cosas, lo que ha hecho que no haya dinámica firme en ocasiones, como el caso de la racha del Undertaker, un atractivo que dejó de ser parte del espectáculo. Estos cambios han llevado a que muchas veces, cosas fuera del panorama o planteamiento original, acabaran en un desastroso evento que difícilmente quede en el olvido para los fanáticos. Es por eso que en este video, vamos a estar analizando y comentando, los 5 peores WrestleMania en la era moderna. Te preguntarás, ¿por qué elijo la era moderna? Bueno, creo que la mayoría de malos eventos de WrestleMania en su historia, se han llevado a cabo durante el paso de Hogan por la compañía, incluyendo WrestleMania 9, donde resalta por las formas menos indicadas en los libros de historia. Es por eso que me gustaría analizar algo más actual y tomando de concepto los últimos 20 años, vamos a estar analizando los 5 peores WrestleMania en la era moderna. WrestleMania 25, el 25 aniversario de la vitrina de los inmortales, estaba planificado a ir en grande con la ansiada confrontación entre Triple H y Randy Orton, quienes se iban a encargar de finalizar el evento tras una intensa rivalidad que dejó grandes momentos en la memoria de los fanáticos. Sin embargo, y a pesar de contar con combates importantes en su cartelera, la ejecución de muchas de estas ideas, acabaron en que el evento fuese poco recordado, pese a que el concepto del evento era una velada especial que iba a destacar por sobre las demás, por el 25 aniversario de la WrestleMania. Sin embargo, para comenzar este breve análisis, tuvimos de inicio la lucha por el maletín de dinero en el banco, una tradición que se acabaría al siguiente año en WrestleMania, pero que tuvo una lucha bastante decente, de acuerdo a sus participantes y al resultado. CM Punk se haría con el maletín por segundo año consecutivo, lo que lo potenciaría a un nuevo nivel para lo que vendría del 2009. Una de las luchas que se quedaron marginadas de este show, fue la lucha de unificación de los títulos en parejas, que vio enfrentarse a Morrison y el Miz, contra el equipo de Carlito y Primo. Esta lucha pasó a quedar en el pre-show, siendo relegados por Kid Rock, quien ocuparía estos 10 minutos del show principal para tocar algunas canciones durante el intermedio entre la primera y segunda lucha. Obviamente para esos años la compañía le daba bastante igual quién fuera el campeón, pero se veía interés en romper la amistad entre John Morrison y el Miz por esos tiempos, por lo que Primo y Carlitos aseguraron una victoria importante que se puede considerar, la mayor en sus carreras, unificando los títulos en parejas. Radicalmente se haría la transición a la batalla real femenina, donde Kid Rock tocaría una canción mientras las luchadoras se preparaban para el invitacional de 25 divas, donde la ganadora sería coronada como señorita WrestleMania. La lucha de por sí fue un completo desorden, pero con una sorpresa entre las luchadoras incluidas, la participación de Santino Marella personificando a un alter ego suyo femenino. Santino, bajo el nombre de Santina, conseguiría la victoria en esta lucha, coronándose como ganadora y señorita WrestleMania. Este suceso fue un golpe bajo para la división femenina, la cual si bien anteriores años tuvieron luchas individuales con una historia detrás, para estos años su lugar en la cartelera de WrestleMania seguía sin ser firme, dedicándose a posteriores ediciones, a luchas en parejas que involucraran o no una historia. Continuando, tuvimos la lucha de Jericho contra 3 leyendas, Roddy Piper, Ricky Steamboat, y Jimmy Snuka. Esta lucha de por sí no tenía ningún tipo de sentido a suceder, sumado a que el verdadero enfoque de la rivalidad iba hacia Chris Jericho y su odio a Mickey Rourke, el actor intérprete de la película El Luchador.
El objetivo de la rivalidad era hacer que Rourke se subiría a los cuadriláteros para defenderse ante las acusaciones de Jericho, diciendo que la película era una basura y que él desaprobaba el respeto hacia los veteranos del negocio. Con el paso del tiempo camino al magno evento, Rourke se negaría a luchar, lo que llevó a cambiar el plan principal de la rivalidad, y que se hiciera hincapié en el segundo fundamento, el poco respeto a los veteranos. Desembocando en ataques semanas tras semanas, Ric Flair pautaría este combate para el evento a una lucha de 3 contra 1 por eliminación. La idea de por sí era bastante torpe por enfrentarse a luchadores pasados de su mejor momento, además de contar que luchadores como Snuka tenían casi 67 años, algo bastante desproporcionado con Jericho. Radicalmente con 8 minutos Jericho despacharía a todas las leyendas, y procedería a un segmento con Rourke retándolo a pelear con él, donde tras 4 minutos finalmente Rourke le daría un golpe para noquear a Jericho, e irse a celebrar con Ric Flair. No hay muchos comentarios para describir esta rivalidad bastante absurda. Pasamos con la lucha extrema entre los hermanos Hardy, contienda bastante bien ejecutada, con una rivalidad de fondo bastante trabajada para enfrentarlos, con problemas personales que atravesaron hasta la muerte del perro de Jeff, culpándolo de haberlo matado. Siendo dos personalidades importantes en WrestleMania por su historia y por el momento que Jeff atravesaba, la lucha acabaría con Matt obteniendo la victoria sobre su hermano, y continuando su rivalidad hasta su confrontación final en Extreme Rules de ese mismo año. Continuando tuvimos la lucha entre JBL y Rey Mysterio por el campeonato intercontinental, una contienda sin mucha historia de fondo, más que buscar traer de regreso el campeonato intercontinental a la vitrina de los inmortales desde WrestleMania 18. Con una duración de 2 minutos aproximadamente, Mysterio despachó a JBL, convirtiéndose en el nuevo campeón intercontinental, y acabando con la carrera del luchador de Texas, quien anunciaría tras la lucha su renuncia de la compañía, tras el disgusto de la derrota. Regresaría 3 años después, pero eso es otra historia. A continuación, para la sorpresa de pocos, tenemos la ansiada lucha entre Undertaker y Shawn Michaels, dos luchadores que se encontraban en su apogeo durante esta nueva era PG, manteniéndose en el negocio y dando increíbles luchas con varios intérpretes. Sin embargo, la rivalidad de una década entre ambas superestrellas seguía más viva que nunca, y en muchas ocasiones se amagó con la posibilidad de una nueva lucha entre ambos. Es así como Michaels y Undertaker finalmente aceptaron el destino que los volvía a unir, y se oficializaría la lucha entre ambos para la vitrina de los inmortales. El combate acabaría siendo superior a lo esperado para los luchadores de 44 años en ese entonces, demostrando su vigencia todavía en lo más alto del negocio, y dando posiblemente una de las mejores luchas en la historia del evento y de la historia de la lucha libre. Con casi nulos errores en su ejecución, la lucha tuvo el único inconveniente del error del camarógrafo, entre comillas, ya que se suponía que este se encontraba ahí para amortiguar la caída del enterrador, pero todo lo contrario, hizo que este estuviera cerca de romperse el cuello. El entre comillas camarógrafo sería despedido 3 meses después por esto, pero no impidió que el enterrador acabara la lucha, finalizando de manera increíble con Michaels sobreviviendo a una tumba rompecuellos, pero sucumbiendo ante la segunda. De no ser por esta lucha, es posible que el evento estuviera más adelante en el video, ya que dejó increíblemente la vara alta para lo que quedó del show, y no pudo ser superada, lo que provocó mucha desilusión y que terminara todo como lo hizo el pague por evento. La lucha por el campeonato mundial peso pesado giró en torno a la relación entre Vicky Guerrero y Edge, quienes tenían una relación oculta entre infidelidades y demás, que harían poner a prueba a la superestrella categoría R a arreglársela con el Big Show y John Cena en una misma lucha, una tarea difícil que al final se vio reflejada en la victoria de John Cena, alzando nuevamente el título mundial en una noche tan importante como esta, que dejó buenos momentos memorables. La inducción al Salón de la Fama le siguió al show, con la presencia de Stone Cold para levantar a la audiencia de Texas en un gran momento para recordarle a la gente que el show todavía no terminaba. Posteriormente siguió el evento principal, una lucha con bastantes expectativas por la rivalidad de varios años que los miembros de Evolución tenían, al mismo tiempo del nivel personal que alcanzó con el pasar los meses, viendo a Randy en circunstancias bastante rudas contra Triple H. Sin embargo, varios factores hicieron que esta lucha acabara siendo un fiasco para acabar este 25 aniversario, ya sea la estipulación, o el manejo lento que tuvo la lucha en su duración de 24 minutos, una lucha mucho menor a la del Undertaker contra Michaels, que duró 30 minutos y dejó la vara demasiado alto para lo que seguiría.
Triple H se haría con la victoria de forma anticlimática pero predecible por el camino que había tomado la trama, lo que cerraría el evento de manera poco sorprendente y con la audiencia sin mucha reacción ante lo visto. En conclusión, WrestleMania 25 resaltará posiblemente con los años por contar con una de las mejores luchas en la historia del magno evento, la cual no fue evento principal, pero sí lo haría al siguiente año para la WrestleMania 26, que vería la conclusión de la carrera de Michaels en grande con un combate memorable. Rescatable en ciertos aspectos y aberrante en otros, se queda con la quinta posición como el peor WrestleMania en los últimos 20 años. El contexto de la pandemia emergente que azotó al mundo durante marzo de 2020, puso de cabeza a varias compañías del mundo empresarial, las cuales buscaron los métodos de poner a salvo su producción, encontrando métodos o formas de seguir produciendo, sin que la pandemia o la cuarentena pueda impedir que estas actividades se desarrollen normalmente. Es por eso que el mundo de los deportes también se vio golpeado por el confinamiento y distanciamiento que atraía el inicio de la pandemia, con cancelaciones importantes de cara a eventos importantes como los Juegos Olímpicos, los cuales fueron aplazados hasta el siguiente año por faltas de garantías en la seguridad de los atletas. Sin embargo, el negocio de la lucha libre es donde nos involucra en este video, y uno de los eventos más importantes a desarrollarse por estos meses, era la WrestleMania 36, el cual tenía como eje principal llevarse a cabo en el estadio Raymond James, con sede en Tampa, Florida. Sin embargo, el confinamiento llevó a la compañía a tomar planes precipitados con el evento, haciendo que por ejemplo, por primera vez en su historia, la vitrina de los Inmortales se llevará a cabo en 2 noches, además de que la sede de operaciones durante este proceso sería el Performance Center, donde los luchadores podrían realizar el mismo show de siempre, con la diferencia que no habría audiencia, y los espectáculos serían pregrabados. Aunque esto no fuese un problema para el show directamente, la baja de varios luchadores importantes en la cartelera, llevaron a que el evento tuviera que improvisarse en varios aspectos, con luchas de relleno o reemplazos poco de acuerdos con la historia que se llevaba a cabo en televisión. En este caso para el video, mencionaremos únicamente la noche 1 del evento, la cual de forma considerable presentó luchas de acuerdo a la primera noche de un espectáculo de 2, con luchas irrelevantes y algunas destacadas. El kickoff del show tendría como plato principal la contienda entre Cesaro y Drew Gulak, 2 luchadores técnicos que se encargaron de dar un espectáculo bastante acorde a sus estilos de lucha, viendo a Cesaro llevarse una victoria fácil. Pasaríamos con el inicio del espectáculo oficialmente, donde el equipo de Alexa Bliss y Nikki Cross se coronarían por segunda vez como campeonas en parejas, derrotando a las Kabuki Warriors en una lucha bastante decente para lo que la división femenina venía ofreciendo, sin mucho más que especificar. Radicalmente pasamos con una lucha que tuvo una construcción bastante corta de cara a este evento, con el Rey Corbin mofándose de Elias como un fracasado, lo que llevó a una confrontación entre ambos, y a una lucha de 9 minutos. Elias se llevaría la victoria bajo un roll-up, y no hay mucho que decir, una lucha que fácilmente se podía ver en un SmackDown de esos años, o en el pre-show. A continuación tenemos una de las luchas más controversiales de la velada, la rivalidad entre Becky Lynch y Shayna Baszler. Con un eje personal en una Shayna destructora que no le importaba a quien le pongan enfrente, llegó súper fuerte al acabar con toda una cámara de la eliminación ese año, además de morder a Becky y hacerla sangrar, demostrando que no tendría compasión con ella para el combate que se avecinaba. Llegada la lucha, la contienda se mantuvo en una lucha bastante pareja con Shayna a la cabeza de someter a la campeona, sin embargo y ante no poder someterla, caería en el famoso paquetito ante Becky Lynch, quien se llevaría la victoria de forma sorprendente. Este final acabó destruyendo la construcción del personaje imparable de Shayna, quitándole todo momentum en vano. Si bien todo indicaba que Becky continuaría impulsando su reinado con esta lucha, poco tiempo después daría la noticia oficialmente que iba a ser madre, lo que provocó que el título quedara vacante, pero rápidamente pasara a manos de la ganadora del maletín, Asuka. Esto continúa haciendo cuestionar a los fanáticos de la decisión que tomó la compañía en WrestleMania, pero no sería la única derrota cuestionable de Shayna, sino hasta años después. Continuando tuvimos múltiples apariciones del anfitrión del evento Rob Gronkowski, quien durante todo el show daba sus opiniones del show y preparaba el ambiente para lo que viniera.
Continuando tuvimos la contienda entre Daniel Bryan y Sami Zayn por el título intercontinental, con 9 minutos de duración. Esta lucha tuvo un desenlace bastante innecesario, con varios momentos de Sami saliendo del ring y evitando la confrontación directa con Bryan, lo que hizo nada más que demostrar el increíble potencial perdido a una lucha del calibre de ambos competidores, dedicándose a pavimentar el personaje de miedoso y tramposo de Sami. Sami detendría fácilmente ante Bryan, y continuaría su reinado hasta el mes siguiente, cuando sería despojado al no presentarse a las grabaciones del programa, debido a la pandemia que continuaba acechando al mundo. A continuación pasamos por la lucha de los campeonatos en parejas, una triple amenaza que originalmente involucraba a las parejas, pero que debido a que el Miz se enfermó previo a esta lucha, la compañía tuvo la decisión de improvisar con esta interesante lucha, convirtiéndola en una triple amenaza de un solo representante por su equipo, involucrando a John Morrison, Kofi Kingston, y Jimmy Uso. Esta lucha increíblemente se llevó varios elogios esa noche por el gran desarrollo que tuvieron los competidores sin sus parejas, destacando como una de las mejores de la noche y demostrando la acertada decisión de la compañía en emparejarlos pese a la controversia que llevaba una lucha individual por los títulos en parejas. Morrison ganaría la lucha, traduciéndose en que Miz y Morrison seguían siendo monarcas. Pasamos con una de las luchas con mayor construcción de cara a la vitrina de los inmortales este año, con la confrontación personal entre Kevin Owens y Seth Rollins, que llevó a grandes promos entre ambos y destacó en gran parte en Raw. Tras una lucha con constantes juegos mentales y el momento de la WrestleMania para Kevin Owens, finalmente derrota al Mesías en su propio juego. Si bien esto significó una derrota dura para el Mesías, se recuperaría para el siguiente programa, desafiando al nuevo campeón mundial por el título. Pasamos rápidamente con otra lucha controversial de la noche, la lucha de ensueño por pocos o nadie, Braun Strowman vs Goldberg. Esta lucha originalmente estaba planeada a ser la verdadera lucha de ensueño, entre Roman Reigns y Goldberg, pero debido a la pandemia y que recientemente Roman se estaba recuperando de la leucemia, decidió poner como prioridad su salud y la de su familia, abandonando el ángulo con Goldberg y anunciándose poco antes del evento que su reemplazante sería Braun Strowman. El abandono al ángulo de Roman se llevó en su camino la derrota de Wyatt previamente en Super Showdown, en una de las derrotas más controversiales en los últimos años, que se realizó para que Roman pudiera convertirse en campeón sin enterrar al demonio. Sin embargo, todo se fue a la borda, y llegada la noche 1, Strowman despachó a miembro Salón de la Fama en 2 minutos, convirtiéndose en el nuevo campeón universal, un logro que llegó tarde pero que no era la forma en la que muchos esperaban que llegara. No hay muchas cosas positivas que decir de esta lucha, si se puede decir que ninguna, por lo que esto contribuyó en gran parte a la decisión de quedarse con el cuarto puesto en este video. Pasamos con el evento principal de la noche 1 de la WrestleMania 36, Undertaker defendía su honor ante un AJ Styles que había sido perjudicado durante varios meses por el poder del enterrador en el negocio, provocándolo a salir del retiro para enfrentar sus demonios de una vez por todas. Es por eso que tras una rivalidad casi de índole personal, la lucha se pautó con estipulación de cementerio, donde para ganar había que enterrar a tu oponente. Esta lucha destacó por ser cinematográfica, y dar un gran espectáculo en general que hiciera ganarse el lugar destacado en el evento principal, un lugar que el enterrador no tenía desde la WrestleMania 33, cuando perdió por segunda ocasión en la vitrina de los inmortales. Con un extenso combate en un cementerio, Undertaker conseguiría enterrar a Styles, llevándose la victoria bajo la utilización de todo su arsenal de alter egos, dando así fin de manera grande a esta primera noche de altos y bajos, que fue sacarse un peso de encima para la compañía, con respecto a lo que sería la noche 2, que tendría la mayoría de grandes contiendas del evento. WrestleMania 36 Noche 1, ocupa el cuarto puesto en este video. WrestleMania 29, llevado a cabo en Nueva York para el 2013, fue el evento que planteaba dar por finalizada la rivalidad entre John Cena y La Roca, dos personas que ya se habían visto las caras en un evento principal bastante debatido el año pasado, con el lema de solo una vez en la vida. Radicalmente por obras del destino, La Roca regresaría con el objetivo de tener una última carrera activa como luchador, así ganando el título mundial meses antes del pago por evento, y dando de ganador de la batalla real a John Cena.
Este evento se puede decir que no tuvo muchos combates sólidos en términos de historia, ya que se enfocó todo en la conclusión de la rivalidad entre John Cena y La Roca, una de las luchas más fuertes y de nombres se trataba en toda la historia. El pre-show estuvo integrado por una lucha por el campeonato intercontinental, una lucha por determinar quién era mejor actor, el Miz o Barrett. En una lucha bastante simplificada de 8 minutos, el Miz se alzaría con la victoria vía sumisión, consiguiendo así su segundo reinado con el título intercontinental. Sin embargo, tras el evento a la siguiente noche, Barrett reclamaría su cláusula de revancha, ganando el campeonato nuevamente, lo cual dejó todo como si fuera igual a nada. Radicalmente pasamos con el inicio del evento de una vez por todas, la lucha que abrió el espectáculo era un combate de tríos, Randy Orton hacía equipo con Sheamus y el Big Show para enfrentar al Escudo, el nuevo equipo revelación que había debutado hacía unos meses en la lista principal. El objetivo del combate era simplemente elevar al nuevo trío de luchadores ante grandes nombres como Big Show o Randy Orton. Las circunstancias de la lucha llevaron a que sobre el final, el gigante traicionara a su equipo, haciendo su giro a rudo número 14, y permitiendo que el Escudo se lleve una victoria importante en el primer WrestleMania del equipo. El equipo tras este combate seguiría involucrándose a futuro con otras superestrellas destacadas, incluyendo el Undertaker, quien tuvo sus últimas luchas en SmackDown y Raw en toda su carrera tras acabar esta mini rivalidad con el Escudo. Radicalmente pasamos a una lucha que tranquilamente pudo haber estado en un SmackDown de esos tiempos, estamos hablando de Ryback vs Mark Henry, una lucha de pesos pesados que duró 8 minutos pero no presentó nada innovador que no se haya visto en otro WrestleMania. Henry se llevó la victoria. Pasamos con una lucha en parejas por los títulos de la división, el equipo Demonios no se enfrentaba al equipo del dueño del maletín de dinero en el banco, Dolph Ziggler y Big E. Con una duración de 6 minutos, los campeones se detuvieron en una lucha sin muchas vueltas de fondo, con una división en parejas siendo completamente terciarios, y enfocándose más en la dupla de Kane y Bryan. A continuación seguiría una de las luchas más controversiales de este WrestleMania, no por las razones correctas. Chris Jericho vs Fandango fue un agregado casi a última hora, con una rivalidad basada en la ridiculización del novato Fandango, quien tenía un personaje de bailarín bastante diferente a lo que presentaban otros luchadores. Esta rivalidad entre novato y pro fue llevada hasta WrestleMania, donde Jericho sorprendentemente perdería tras 9 minutos de lucha, lo que podría haber significado un antes y después para el personaje de Fandango. Sin embargo, este suceso marcaría el mayor logro en la carrera de Fandango en la compañía, que no le sirvió de mucho a priori a futuro, acabando como uno de los resultados más decepcionantes y sin sentido. Con el pasar del tiempo, Jericho revelaría que se había negado a luchar contra Fandango, insistiendo en tomar mejores ideas con su personaje, algo que no fue del gusto de Vince, quien lo metió a la fuerza y posteriormente lo trató de redimir con luchas que involucraban a la cartelera superior. Pasamos con la aparición de Dirty Money, quien tuvo un breve show de 7 minutos para el intermedio del espectáculo, quienes interpretaron entre varias canciones, el tema principal del evento. A continuación tendríamos la contienda por el campeonato mundial peso pesado, que vería al por entonces campeón Alberto Del Río, defender la presea ante el todo americano, ya que Swagger, quien comenzaba el desarrollo de su personaje del patriota extremo. Sin embargo, este apoyo que tenía en su nuevo personaje se fue a la borda, cuando previo al evento semanas antes, Swagger fue detenido en la vida real por conducir bajo los efectos del alcohol y posesión de marihuana. Esto no fue bien visto por los directivos de la compañía, quienes en castigo por ello decidieron evitar la promoción masiva de la lucha, omitieron la entrada de Swagger con un video promocional, y lo harían perder con Alberto Del Río en este WrestleMania, acabando con el posiblemente último gran empuje que recibió el todo americano, hasta ser liberado en 2017. El evento continuaría con una de las luchas anuales más esperadas del año, la defensa de la racha del enterrador se ponía en juego nuevamente tras el increíble combate el año pasado, contra nadie más que CM Punk, con quien desarrolló una rivalidad basada en la urna y burlas constantes por la pérdida de Paul Bearer, quien fuese el padre dentro del kayfabe del enterrador. Con la participación especial de Living Color en la entrada de CM Punk, el combate cumplido con las expectativas de los presentes, consiguiendo que la lucha entre como la mejor de la noche, y con Undertaker defendiendo la racha por última vez, antes de sucumbir al siguiente año contra Brock Lesnar.
Hablando de Brock Lesnar, a continuación en el show seguiría su contienda con la particularidad de revancha, donde se enfrentaría a Triple H en una rivalidad personal que comenzó durante 2012, y que vería su final en una lucha donde si el juego perdía, debería retirarse de la lucha libre. El fin de la trilogía fue tal como los fanáticos esperaban, una lucha agresiva sin descalificación, donde se incluyeron varios gritos de la bestia para decorar este gran combate, incluido el suspenso que rodeaba la participación de Michaels, un eje principal en la rivalidad. Con 24 minutos de duración, Triple H se llevaría la victoria y lograría redimir a su viejo amigo tras la lesión el pasado año, además de salvar su carrera en lo que consideraría el segundo mejor combate de la noche. Lo justo y necesario para dos luchadores del calibre peso pesado. Y finalmente llegamos al evento principal, la revancha del WrestleMania pasado finalmente había llegado, donde la temática principal de la rivalidad fue la redención de John Cena, aprendiendo de sus errores para conseguir derrotar a un icono de la compañía como La Roca, y en un gran contexto como este con el campeonato de la WWE en juego. Y si bien nadie necesitaba ver esta revancha otra vez, la compañía se las arregló para tener a La Roca por lo menos otro año más activo, donde las habilidades de La Roca en el ring se habían pulido un poco más con los combates previos, con tal de dar una mejor imagen que su lucha pasada con John Cena. Con la carrera cinematográfica de La Roca a punto de despegar por esos años, el resultado no era difícil de predecir, pero la lucha cumplió con el objetivo de mantener la incertidumbre sobre qué sucedería, y confirmar las sospechas. John Cena obtendría finalmente la victoria contra La Roca, alzándose con el título de la WWE, y siendo alabado por La Roca, quien dio el famoso pase de antorcha para la nueva generación, y así dando fin a su última carrera activa en la compañía. Con el pasar del tiempo se haría público que La Roca durante la lucha, habría sufrido desgarros de músculos y tendones alrededor de su pelvis, lo que pudo haber acelerado la finalización del combate, con esa combinación de remates probados entre uno y otro. A día de hoy muchos les da incertidumbre saber qué hubiera sido si CM Punk se hubiera agregado a la ecuación, pero La Roca vs John Cena fue el eje principal de la compañía para este WrestleMania, dando rivalidades en su mayoría poco relevantes, o que sufrieron de factores secundarios para su olvido en la prosperidad. WrestleMania 29 se queda con el tercer puesto al peor WrestleMania en la era moderna. WrestleMania 32, el paso de la nueva generación se comenzaba a hacer sentir en la compañía, y los cambios en términos evolutivos se hacían cada vez más claros para los fanáticos, quienes estaban atravesando el empuje de Roman Reigns hacia el liderazgo de la compañía. John Cena, quien fuese la cara de la compañía, comenzaba a ausentarse por primera vez de su cita luchística en el evento, por lo que era hora de encontrar a un reemplazante. Es así como la WrestleMania 32 giró en torno a continuar el eje de la autoridad en contra de la nueva cara de la compañía, donde Triple H defendería el campeonato mundial peso pesado de WWE contra Roman Reigns. Sin embargo, las circunstancias en torno a la lucha no fueron lo único que hicieron de este pague por evento bastante odiado, sino que la cartelera en general se desarrolló de forma aleatoria, ante la serie de sucesos previos que se fueron presentando para la celebración de la WrestleMania. Luchadores lesionados como Seth Rollins, John Cena, Cesaro, o Randy Orton, hicieron que el evento se sintiera bastante vacío en torno a las estrellas presentes, por lo que sus ausencias fueron bastante notables, dado el momentum que atravesaban estos mismos. Para el pre-show, tuvimos 3 luchas bastante promedio de acuerdo a lo que se veía en la televisión por ese entonces, encontrándose la disputa del título de los Estados Unidos entre Kalisto y Ryback, una lucha de 8 minutos que sirvió para potenciar al nuevo personaje latino enmascarado. Ryback no atravesaba su mejor momento en la compañía, por lo que su derrota no sorprendió a nadie en manos del enmascarado, quien continuaría con su reinado por un tiempo más. Posteriormente, la revolución femenina seguía al pie del cañón, y una de esas luchas importantes era la confrontación entre dos equipos importantes de esta revolución, encontrándose el equipo de Total Divas contra el equipo Bad y Blonde. Con 11 minutos de duración, el equipo de las Divas derrotaría al equipo Bad, en un intento de imponer y dar por cerrado este feudo entre facciones femeninas. La otra lucha que ocupó el pre-show fue una contienda entre los Usos y los Dudley Boyz, un combate bastante interesante por las características luchístico de ambos equipos, lo que en una lucha de 5 minutos sirvió para preparar a la audiencia para el comienzo de la WrestleMania. Los Usos se llevarían la victoria, dejando para el recuerdo su momento WrestleMania, haciendo atravesar una mesa a cada uno de los Dudley Boyz.
Es aquí donde comienza la WrestleMania 32, con una lucha de escalera tradicional, con la particularidad que Kevin Owens debería defender el campeonato intercontinental en una lucha multitudinaria, donde tenía leves chances de ganar, y con el favorito a ganar del Miz, quien buscaba realzarse con el título en WrestleMania. La lucha en puntos generales fue una gran combinación de momentos, incluido principalmente la confrontación de los viejos amigos Sami Zayn y Kevin Owens, quienes se volvían a ver caras después del Royal Rumble. El resto de los participantes aportó de su estilo técnico, tal caso Sin Cara o Dolph Ziggler, para que los momentos más interesantes con la escalera siguieran luciendo geniales. Aunque el resultado parecía predecible hacia el Miz, uno de los resultados más impresionantes en los últimos WrestleMania estaba a punto de acontecer. Zack Ryder descolgaba el cinturón desde lo más alto con la escalera, convirtiéndose en campeón intercontinental de forma inesperada. Un gran momento para la carrera del luchador de Long Island, que logró su momento de WrestleMania y consiguió en conjunto de los participantes, ser una de las luchas de la noche, a solo ser la primer lucha del evento oficialmente. El evento mantuvo su nivel con el enfrentamiento entre Chris Jericho y el reciente debutante, AJ Styles, quien pondría a prueba sus habilidades ante un veterano de la compañía como lo era Jericho. El feudo entre ambos se fundamentó en la creación de un equipo que no tendría éxito durante su breve tiempo, lo que haría que Jericho se cansara de perder, desafiando a Styles en WrestleMania para patearle el trasero y enseñarle a luchar en la compañía. Llegado a WrestleMania, Chris Jericho lograría su cometido, derrotando a Styles y consiguiendo romper el hito de derrotas tras 6 años sin poder ganar en la vitrina de los Inmortales. Si bien pudo ser mucho más con el peso de ambos nombres, cumplió con su cometido. Pasamos luego con la rivalidad entre el Nuevo Día y el recién creado equipo de la Liga de Naciones, conformado por luchadores en su mayoría extranjeros, que buscaban perjudicar a la facción con mejor momento en venta de mercancías o queridos por los fans, quienes en ese entonces también eran campeones en parejas. La Liga de Naciones en un combate de 10 minutos conseguiría derrotar al Nuevo Día, logrando arruinar el día a los buenos y levantando sus banderas por sobre los americanos presentes en la arena. Sin embargo, Vince no permitiría que los extranjeros se hicieran con las suyas, y envió al equipo de leyendas conformados por Mick Foley, Stone Cold y Shawn Michaels, quienes limpiaron la casa y se encargaron de levantar a la multitud presente que esperaba a la leyenda local. Sin embargo, es aquí cuando cae la primera decepción de la noche. Brock Lesnar y Dean Ambrose encabezarían una lucha, denominada Sin Reglas al estilo callejero, un nombre bastante extenso para una lucha extrema que no tuvo casi nada de extremo, donde Brock no quiso colaborar para recibir muchos ataques como el esperado bate de béisbol o la motosierra. Estas armas fueron un eje principal en su rivalidad, donde Ambrose recibía regalos por parte de cada una de las leyendas extremas para hacerle frente a la bestia. Pese a todo, no habría sorpresa, y Brock Lesnar se llevó la victoria a través de varios suplex y el F5. Ambrose con el tiempo revelaría detalles de su reunión con Brock para planificar la lucha, donde quedó en claro que Lesnar no trabajaría al 100%, por lo que los planes de una lucha más intensa se descartaron, y resultó en la decepción que se vio en el resultado final. La revolución femenina nuevamente tomaba el punto de atención siguiendo en WrestleMania, y es que se iba a dar un nuevo paso histórico hacia el cambio generacional, decidiendo reemplazar el campeonato de las divas por el campeonato de las mujeres, en búsqueda de dar por acabada una era en la división femenina, y dar comenzó con otra. Es por eso que la lucha que originalmente iba a ser por el título de las divas, pasaría a ser una por el campeonato femenino, que tendría a 3 de las mejores luchadoras que se encontraban en la lista principal por ese entonces, Sasha Banks, Charlotte Flair, Becky Lynch. Las luchadoras motivadas en el sentimiento de la revolución, no decepcionaron, y se encargaron de dar posiblemente la mejor lucha de la noche, demostrando un nivel de acción nunca antes visto para la división, y dejando en grande a la división durante este cambio generacional. Charlotte conseguiría la victoria, reteniendo por última vez el título de las divas, y consiguiendo ser la nueva campeona de mujeres en esta noche tan importante para 3 de las 4 jinetes. Pasando con la siguiente lucha, tuvimos el encuentro extraño entre Ian McMahon y el Undertaker, dentro de la celda infernal, donde el enterrador realizaba una nueva aparición en la vitrina de los Inmortales, en búsqueda de destruir al hijo de Vince McMahon para evitar represalias por él mismo. El combate presentaba la primer lucha de Ian después de varios años fuera de la compañía, por lo que no se podía esperar mucha actividad en el ring por parte de Ian, sin embargo, se sintió bastante agresivo en gran medida.
Es posible que el momento más memorable del combate sea el salto de Ian desde lo más alto de la celda, donde se sintió el clímax y un momento increíble que merecía ser visto en el evento principal. El Undertaker finalmente conseguiría derrotar a Ian, manteniendo su carrera en la WrestleMania, y haciendo que el hijo de Vince fuera despedido a la siguiente noche, al perder el combate que le iba a dar todo el poder si conseguía pasar la prueba. Sin embargo, la historia cambiaría a favor de las conveniencias de Vince, permitiendo que Ian mantuviera el control por las siguientes 4 noches de los lunes por la noche, acabando en un sinsentido la rivalidad, si el final fue en vano. Continuaríamos con la batalla real en memoria de André el Gigante, una tradición comenzada en WrestleMania 30 que continuó y sigue hasta el día de hoy, encargándose de premiar a un luchador aleatorio que pueda ganar una batalla real frente a otras superestrellas presentes en la contienda. La lucha en general destacó por el careo entre el Big Show y Shaq, dos personalidades enormes que hicieron un momento memorable para el recuerdo. Sin embargo, el descontrol del combate fue notorio, y demostró que este tipo de estipulaciones debían ir al pre-show. Baron Corbin se alzaría con la victoria en esta batalla real, un resultado que no deja indiferente a nadie, pero con el pasar del tiempo no pudo revalidar, pese a la cantidad de sucesos posteriores que ocurrieron, como su victoria del maletín de dinero del banco, con su canjeo fallido en consecuencia. Como previa al evento principal, una decisión bastante controversial se hizo presente casi al final, donde se dispuso a La Roca para saludar a la fanaticada y realizar una breve promo saludando a los presentes. Sin embargo, la interferencia de la familia Wyatt causaría que La Roca planteara un desafío con estos, siendo aceptado rápidamente y eligiendo como oponente a Owen. La Roca se quitaría su atuendo de calle y revelaría su atuendo de lucha, listo para luchar después de su último combate en la WrestleMania 29. Rápidamente de comenzar la lucha, La Roca ejecuta su remate, hace el conteo, y se lleva la victoria en tiempo récord de solo 6 segundos. Este hecho era un conjunto de burla para hacer referencia al verdadero récord esa misma noche, donde la compañía aseguró que había más de 100.000 presentes. Sorprendentemente y en defensa de La Roca aparecería John Cena, quien se encargó de ayudar a La Roca a limpiar la casa, y librarlo de la familia Wyatt. Obviamente esto no fue bien recibido por algunos fanáticos, quienes creían innecesaria la humillación hacia la familia Wyatt, quienes originalmente estaban planeados a tener algo con Brock Lesnar, pero por razones desconocidas se descartó en el camino a la WrestleMania. Pero dejando de lado este momento, pasamos al controversial evento principal, donde Triple H se enfrentaría a Roman Reigns, en búsqueda de defender los intereses de la autoridad y el campeonato mundial. En puntos generales el combate no es el problema, sino que a los fanáticos realmente no les interesaba esta lucha, ya sabían quién iba de ganar, y para el colmo la historia repetía la fórmula de la autoridad contra el luchador popular de turno que quería imponerse como cara de la compañía. A excepción de años pasados, Roman Reigns no era aceptado todavía como un favorito de los fanáticos, por lo que la presión de insertarlo en el evento principal tras los sucesos de la WrestleMania 31, hicieron que se viera bastante forzado. Los abucheos inundaron el evento principal, por lo tanto arruinaron lo que pudo ser una velada bastante promedio. Radicalmente, aunque no es el peor evento principal en la historia de la WrestleMania, el público no quiso colaborar con el espectáculo final, y la compañía fue a lo sencillo con la mayoría de historias en el espectáculo, sin destacar mucho o con lo justo y necesario. Es por eso que WrestleMania 32 para mí, queda en el segundo puesto como el peor WrestleMania de la era moderna. Pasamos finalmente con el peor WrestleMania de los últimos 20 años, WrestleMania 27. No hay muchas palabras para describir este show pobre y lleno de combates que fácilmente pudieron ser parte de un Raw o SmackDown promedio de la época. El eje principal del evento se enfocó en el anfitrión, La Roca, quien regresó a la compañía después de varios años, y quería generar un nivel importante de impacto, para lo que sería el comienzo de su rivalidad con John Cena en los próximos 2 años. El inicio del espectáculo en manos de La Roca comenzaba con la promesa de que este WrestleMania sería el más memorable de la historia, una declaración que obviamente no envejeció bien para nada. Comenzando con el análisis de este show, hubo 2 dark matches que se llevaron a cabo en este evento. El primero fue la lucha por el título de los Estados Unidos entre Bryan y Sheamus, una lucha que acabó en empate posiblemente por una descalificación o cuenta afuera. La otra fue una batalla real genérica de luchadores de baja cartelera, donde el ganador sería el Gran Khali.
Como dije, estas luchas fueron dark matches, por lo que no les daré mucho más análisis que eso. El show finalmente después de la promo de La Roca, abriría con la última lucha de Edge antes de anunciar su retiro, donde este defendería el título mundial peso pesado por última vez, ante el ganador de la Gran Royal Rumble de 40 hombres, Alberto Del Rio. Obviamente aún nadie sabía que iba a ser la última lucha de Edge en la compañía por lo menos hasta 9 años después, por lo que el combate rápidamente se hizo olvidable tras su regreso en 2020. En términos de lucha, el combate tuvo una narración bastante decente, de acuerdo a un opener promedio de un show, con un final bastante memorable e importante por los años anteriores, por considerarse la última lucha de Edge. Pasamos luego con la lucha entre Cody Rhodes y Rey Mysterio, una lucha de 11 minutos basada en una rivalidad, en torno al nuevo aspecto de Cody con su máscara preventiva. Rey durante uno de sus combates en SmackDown, realizó una mala ejecución de un movimiento, lo que causó que el golpe le fracturara la nariz a Cody en el proceso. Eso llevó a que ahora, Rhodes tuviera que usar una máscara que mantuviera la nariz en su lugar hasta una posible recuperación. El combate nuevamente se mantuvo en los estándares de luchas que venían teniendo previamente a WrestleMania, por lo que no se sintió mucho en especial en la contienda, pese a la historia y juego por quitarle la máscara a Cody, algo que consigue con éxito pero le termina costando la lucha a Mysterio. Construcción decente para un combate del estilo. Radicalmente pasamos con la primer lucha absurda de la noche. Big Show en conjunto a Kane, Kofi Kingston y Santino Marella, le harían frente al descarte de los Nexus conocidos ahora como The Corre, comandados por Wade Barrett. Esta lucha fue una vil y simple humillación a la nueva facción, con una duración de 90 segundos, donde el equipo del Big Show se llevaría una victoria fácil. No hay muchos comentarios que hacer. Pasamos con un careo entre La Roca y Stone Cold brevemente, quien se estaba preparando para la peor lucha en la historia de WrestleMania. El evento continuó con una de las luchas más interesantes en esta cartelera, la rivalidad de varios años entre Randy Orton y CM Punk finalmente iba a tener un nuevo capítulo en este evento, donde el nuevo líder de los Nexus tenía el poder necesario para tratar de revertir la historia pasada, haciéndole perder el título mundial en el Royal Rumble. Esta disputa llevaría a Punk a quedarse solo, por lo tanto, era hora de atar los cabos sueltos de una vez por todas en WrestleMania. Con una gran psicología en lucha y narrativa presente, se convierte en una de las mejores luchas de esta noche, que vio a Randy cerrar en grande con su remate aéreo, dejando para varios años el recuerdo presente de esta lucha entre ambos competidores. Pero tras un gran combate como el mencionado recién, tuvimos luego la peor lucha en la historia de WrestleMania, protagonizada por una leyenda como Jerry Lawler ya pasada de su mejor momento, contra el comentarista Michael Cole, en una riña de comentaristas absurda y que se trabajó durante varias semanas. Para tratar de suavizar el golpe, el árbitro especial sería Stone Cold, quien pudo agregar un poco de estilo de comedia a esta lucha, pero no se salvó de la desgracia de que esto era una lucha oficial. Con la participación especial de Swagger en la esquina de Michael Cole, se llevó su humillación, y por lo tanto Cole no se quedaría fuera, siendo sometido a una sumisión y rindiéndose. Sin embargo, el gerente anónimo de Raw decidió que Stone Cold era un árbitro imparcial, por lo tanto decidía descalificar a Jerry Lawler, y por lo tanto otorgarle la victoria a Michael Cole. Un sinsentido de cosas, fundamentaron de que esta lucha tristemente oficial, se quede con el podio de la peor lucha en la historia de WrestleMania, con una duración de 13 minutos. Pero tan mal como fue esta lucha, pasamos con la lucha de la noche, la ansiada rivalidad entre el Undertaker y Triple H, personalidades que ya se conocen de siempre pero que ahora compartían una narrativa más personal, el retiro de Michaels el pasado año que obligó a Triple H a arreglársela solo nuevamente. Esto llevó a planificar una venganza donde Triple H quería a toda costa acabar con el Undertaker, aunque eso también significase el posible fin de la racha. Pautada a una lucha sin restricciones, los luchadores tuvieron una extensa batalla de 30 minutos donde a través de un ritmo lento, pudieron llevar a cabo varios momentos memorables, hasta falsos finales que agregaron emoción a la contienda. El Undertaker haría rendir bajo las puertas del infierno a Triple H, quien exhausto tras la batalla, renuncia a su última arma para escapar, y acaba desmayándose para dar por ganador al enterrador, y seguir aumentando la racha. Aspectos a destacar de esta lucha, es que Triple H violó una de las prohibiciones dentro de los combates de la nueva era, dándole un silletazo en la cabeza al Undertaker, por lo cual fueron multados ambos por romper la política de conmociones cerebrales.
Undertaker sería retirado por el personal médico tras la lucha, producto de la exigencia y los golpes recibidos durante la contienda, demostrando ya sus primeros signos de desgaste con la edad para seguir luchando. El penúltimo combate fue un combate por equipos mixtos de 6 personas, en el que John Morrison, Trish Stratus y Snooki compitieron contra un equipo formado por Dolph Ziggler y La'Ikul. El combate duró 3 minutos, y sirvió simplemente para que la gente se preparara para el evento principal. No hay mucho más que decir de este combate de relleno, que involucró a una celebridad. Para finalizar este evento con muchos altos y bajos, tendríamos la contienda por el título de WWE, donde el Miz defendía el campeonato de la compañía ante el rapero mayor, John Cena. En puntos generales esta lucha no tuvo nada especial, nada que no se viera en un Raw de la época donde constantemente se veían luchas del estilo entre los mismos competidores. El público tampoco parecía interesado en el resultado de la lucha, les daba igual si John Cena ganara. El eje principal nuevamente se encontraba en promocionar la rivalidad Rock-Cena que se vendría para el próximo año. Durante el proceso de esta lucha de 15 minutos se encontró un accidente que marcó el final del combate, y es que el Miz tuvo una conmoción cerebral durante el desarrollo de un ataque fuera del ring, lo que llevó a que recibieran un doble conteo fuera ante este suceso. Obviamente no iba a terminar así la WrestleMania, y La Roca tuvo que salir a reiniciar la lucha, declarándola una lucha sin restricciones, con la única forma de ganar mediante el pin. Es por eso que cuando Cena intentó aprovechar el noqueo del Miz, La Roca haría su aparición y atacaría a Cena, realizándole su remate y costándole la lucha. El Miz, recuperando la conciencia, logró realizar el conteo, y consiguió una victoria increíble ante 70.000 personas que llenaron la arena esa noche, en un final bastante controversial. Si bien La Roca ayudó al Miz a retener el título, regresaría para darle su merecido también al Miz, robándose el momento final del evento, y dejando en claro sus objetivos para el próximo WrestleMania. Obviamente este evento principal fue eje de utilización para promocionar la siguiente edición, lo que hizo que radicalmente esta lucha se convierta en uno de los peores main events de WrestleMania, por las circunstancias que rodearon a la lucha, y las decisiones que se tomaron en torno a su construcción. No creo que haya que especificar mucho más. El Miz tiene un logro encima que muy difícilmente se lo quiten, porque ha logrado algo que muchas otras personalidades del negocio jamás han podido. Es por eso que WrestleMania 27 para mí, es el peor WrestleMania de la era moderna, en al menos 20 años a día de hoy.